Bueno, y en el contexto del debate por el proyecto de aborto terapéutico propuesto por el gobierno, que mañana se supone se hará a conocer, el Colegio Médico planteó la creación de una lista con médicos dispuestos a realizar este tipo de operaciones. Vamos a conversar sobre esta propuesta y sobre el tema en general con el presidente del gremio, Enrique París. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero que quiero que le explique a la gente que no necesariamente ha leído los artículos de prensa en los que se ha escuchado este tema es en qué consistiría y cuál sería el objetivo de una lista que clarifique cuáles son los médicos dispuestos a realizar intervenciones de aborto terapéutico. Buenas tardes, Mónica, mucho gusto. La verdad es que este tema se planteó en la entrevista en el diario La Tercera en el contexto de la posibilidad de que un médico adquiera o no quiera, por objeción de conciencia, no practicar una interrupción terapéutica al embarazo. No se trata de hacer una lista pública. Aquí hay dos situaciones. La objeción de conciencia puede ser privada, o sea, de una persona. Cuando un médico objeta de conciencia interrumpir el embarazo, obviamente que otro médico tiene que atender a esa paciente casi de inmediato, si es en un sistema público de salud, por ejemplo. Y para ubicar a ese médico tiene que haber una lista, tiene que haber algo que inmediatamente permita que otro profesional venga y atienda a esa persona. Nos referíamos a eso. En el caso de la objeción de conciencia institucional, la institución tiene que tener un convenio o tiene que saber a quién derivar la paciente cuando no quiere atenderla o no, por objeción de conciencia también no la va a atender en la interrupción del embarazo. A eso se refería nuestra propuesta o nuestra opinión. ¿No sería entonces una lista pública, sino una lista interna en cada establecimiento médico? No sería una lista pública, eso sería imposible. Y esto, Mónica, se hace en otros países también. O sea, donde se ha legislado al respecto en forma seria, no solamente haciendo una ley, sino que un reglamento, se consideran estos elementos. Porque la paciente no puede llegar a un hospital y le digan, no, aquí el médico que está de turno no practica la interrupción terapéutica. Obviamente que le va a dar la atención de urgencia, eso sin lugar a dudas. Pero la va a tener que derivar o va a tener que pedir que otro médico, y en ese momento el hospital no se va a poner a buscar otro médico, tiene que saber de inmediato a quién se va a derivar. Está bien, pero sí, ¿cómo se debe saber a qué médico se va a derivar la mujer que quiera esta atención? Todo esto en la eventualidad que se apruebe finalmente este proyecto de ley. Sí. La pregunta es, ¿sí debiera ser público los establecimientos donde se van a practicar este tipo de intervenciones y los que no? ¿Eso sí debiera ser público? Lo que pasa, Mónica, es que si esto es una ley de la República, el Servicio Público de Salud va a tener que dar la atención sí o sí. Pero también dentro del Servicio Público de Salud puede existir la posibilidad de que un médico que trabaje ahí, por objeción de conciencia, no quiera practicar la interrupción del embarazo y va a tener que derivarlo a otro colega. Obviamente que eso no necesita un listado público de ninguna manera, tiene que ser un reglamento institucional dentro del hospital o dentro de la clínica donde se esté trabajando. Es que de sus palabras se deriva que va a ser obligación que en todos los centros públicos se puedan practicar abortos terapéuticos. Pero yo le estoy preguntando todos los centros públicos, sí, estamos pero de también le acuerdo. estoy preguntando respecto a las clínicas privadas. Primero, esta ley... Que ahí hay una gran diferencia. Mi pregunta es, ¿usted cree que una ley de aborto terapéutico puede hacer obligatorio que todas las clínicas privadas tengan que tener al menos un facultativo que realice abortos terapéuticos? Mónica, hemos escuchado la opinión de la Pontificia Universidad Católica, Christus, hemos escuchado la opinión de la Universidad de los Andes, donde no se va a permitir la práctica de la interrupción terapéutica del embarazo. Por lo tanto, en esa condición, esas instituciones tienen que tener un lugar donde derivar en forma inmediata. Se le va a dar la atención de urgencia, pero tienen que derivarlo. Eso tiene que quedar en el reglamento de la ley o tiene que quedar en la ley. Si no, vamos a tener problemas graves de salud. Ahora, dentro de la institución, obviamente que los médicos que estén trabajando ahí, probablemente todos van a adherir a esa conducta. No va a haber un médico dentro de la institución que sí practique la interrupción del embarazo porque va a tener un conflicto interno con su institución. Y eso es lo que queremos que se clarifique. Sí, pero ¿es usted entonces partidario de que no se obligue a aquellas instituciones privadas que no quieran? Yo estoy en contra en general de las obligaciones. Y creo que si la institución privada por sí ante sí no desea que se interrumpa el embarazo en esa institución, yo creo que hay que respetarlo. Si existe la posibilidad, obviamente, como digo, de derivar de inmediato a la paciente y existe un centro donde se pueda practicar la interrupción y haya un convenio, haya un acuerdo, esté eso estatuido y esté en un reglamento. Ahora, desde su perspectiva, la objeción de conciencia
es o debe ser individual o puede ser colectiva o puede ser incluso institucional? Esa es una pregunta muy bien. Esa es una pregunta mucho más difícil de contestar porque ahí los bioeticistas no hay acuerdo. Desde el punto de vista de la objeción de conciencia individual todos están de acuerdo. Y desde el punto de vista de la objeción de conciencia institucional obviamente que no hay acuerdos. Hay gente que opina que no debe practicarse y otros que sí. Por lo tanto, por eso yo me refería a esta situación. Hay dos posturas, exactamente. ¿Cuál es la suya? La que le he dicho, yo creo que aquí hay que respetar la objeción de conciencia. Institucional también. Y creo que, pero tiene que buscarse, obviamente, pero tiene que buscarse la solución para la paciente. O sea, tiene que haber un convenio de inmediato para atender a esa paciente. No se puede dejar esperando. Se le da la atención de urgencia, se deriva a un lugar donde va a recibir la atención adecuada y correcta. Ok. Ahora, ¿usted cree que aquellas instituciones privadas que se nieguen por esta objeción de conciencia institucional que usted apoya que se pueda ejercer, cree que esas instituciones privadas deben recibir, o sus instituciones asociadas, deben recibir fondos públicos o el Estado estaría en su derecho de negárselos, dado que no quieren cumplir con una política pública? Mira, por una sola política pública yo creo que no. Yo creo que no debería restringirse la llegada de fondos. Bueno, eso hay que discutirlo dentro de la discusión de la ley o de otras leyes más amplias, Mónica. Pero yo creo que eso es una amenaza que yo no aceptaría participando dentro de una institución de ese tipo. O sea, si a mí me dicen, si usted no hace esto, yo no le voy a dar fondos públicos, me parece delicado. Se puede discutir, obviamente. A lo mejor no le pueden dar fondos públicos para esa patología en especial. Aquí también se ha discutido que esto va a tener que ser va a haber un financiamiento del Estado, las ISAPRES van a tener que pagar. Va a tener que haber un copago, en fin, yo creo que eso hay que discutirlo dentro de la ley. Señor París, ¿hay una postura del Colegio Médico sobre estas tres causales de despenalización del aborto o no hay una postura conjunta? Así es. No, yo participé en el foro que se desarrolló en el Congreso Nacional algunos días atrás, que fue muy exitoso desde mi punto de vista, y yo hice ver los puntos de vista del Departamento de Ética del Colegio Médico, que son dos. Estamos de acuerdo con la despenalización de la interrupción terapéutica del embarazo en el caso de la inviabilidad fetal y en el caso de que se produzca peligro en la vida de la madre. Ahí hay un acuerdo total y vamos a apoyar esos dos puntos en el proyecto de ley de despenalización. ¿Y en el caso de violación no? ¿Y por qué? En el caso de la violación, el Departamento de Ética no tiene un acuerdo total, Mónica, porque también al igual en que toda la sociedad hay opiniones diversas. ¿Qué piensa usted? Diferencias de opiniones. Yo personalmente lo he dicho ya en el diario La Segunda, que yo creo que una mujer adulta, violada, agredida, atacada, y que queda embarazada y que no ha tomado la píldora del día después, porque aquí hay un antecedente que falta, instruir a las personas en la prevención del embarazo no deseado, pero esa mujer, si queda embarazada, tiene derecho a decidir, Mónica, tiene todo el derecho a decidir. Si va a continuar con el embarazo, estupendo, y hay que ayudarla y acompañarla y todo lo que se ha dicho, pero también tiene derecho a decidir como mujer, obviamente, interrumpir el embarazo. Pero creo que se le puede obligar a una mujer violada a que mantenga el embarazo. ¿Cree usted, mejor dicho, hagamos una diferencia, si que usted discrepa con la postura oficial del Colegio Médico? El Colegio Médico, ¿hasta qué semana cree... Señor París, le voy a pedir un favor. Ese es un punto muy importante. Sí, le voy a pedir un favor. Como es tan importante, le voy a pedir que me espere unos minutos porque tenemos que ir rápidamente a un tema. El fiscal Norambuena va a hablar, así retomamos el contacto y le agradecemos muchísimo al presidente del Colegio Médico que nos haya esperado. Doctor París, quiero preguntarle, retomar la pregunta. ¿Hasta qué fecha cree el Colegio Médico que es apropiado que se practique como límite, si es que creen que tiene que haber un límite, un aborto? ¿Y qué pasa? Porque hay quienes creen que no tiene que haber tanto límite, sostienen, la verdad es que una mujer puede darse cuenta que está embarazada, una mujer violada, y que lo es además muchas veces de manera reiterada, mucho más allá de las 20 semanas. También dicen hay algunas inviabilidades fetales que se descubren después de las 20 semanas. Quiero saber cuál es la postura en ese contexto del Colegio Médico. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define como aborto cuando se produce la pérdida o la interrupción del embarazo en circunstancias que el feto fuera de la madre no puede sobrevivir, siendo un feto sano obviamente. Y eso generalmente ocurre a las 12 semanas o a partir de las 12 semanas, bajo las 12 semanas. Probablemente ese va a ser el criterio que se va a discutir también en el Parlamento. El Colegio Médico ha dicho en su declaración que no es una institución que tiene que fijar las leyes, que tiene que dar su opinión obviamente, pero que no está, digamos,
apto para fijar un tema tan importante como ese, que también tiene que ver con el inicio de la vida, y eso también se va a discutir en el Parlamento. Pero en general, casi todas las legislaciones llegan a las 12 semanas. A medida que va avanzando la medicina, además, Mónica, yo creo que eso va a ir cambiando. Usted sabe que antiguamente un prematuro de 500 gramos no sobrevivía. Actualmente un niño de 600, 700 gramos sobrevive y tiene una vida feliz. Por lo tanto, eso va a ir cambiando con el tiempo, pero en general 12 semanas. ¿Y qué pasa justamente con los casos de algunas inviabilidades fetales que se detectan después, doctor? ¿Pareciera usted que se debiera hacer una excepción y en el caso que la mujer violada se dé cuenta después de las 12 semanas? ¿Cuál es su postura? Es que eso es muy delicado porque en ese caso ya no sería aborto, sería un parto prematuro. Por lo tanto, no caería dentro de lo que permite o lo que pretende legislarse, o sea, la interrupción del embarazo o el aborto terapéutico en esas 3 causales. Después ya se habla de parto prematuro, a lo mejor ese niño puede vivir, puede ser recuperado, puede ir a una unidad de cuidados intensivos neonatales y tener un tiempo de vida. Yo creo que eso no se puede permitir, o sea, ir postergando, ir aumentando el número de semanas no es permitido. Ahora, lo que se está hablando aquí es despenalizar en 3 causales específicas y no legalizar. ¿Cuál es para usted la diferencia entre despenalizar y legalizar? Bueno, la ley actual, usted sabe que el aborto terapéutico existía en Chile desde el año 1931 y el año 89 se suspendió. Y de ahí en adelante se penaliza, o sea, con cárcel, después de una denuncia, a la mujer o al médico. Por lo tanto, lo que se trata aquí es despenalizar, no tener una pena para esos 3 casos. Y yo creo que eso es lo lógico. No legalizar, aunque algunos dicen que no hay una gran diferencia, porque si no, eso puede abrir la puerta a otro tipo de interrupciones terapéuticas. Uno se pregunta, ¿despenalizar implica necesariamente en todas las legislaciones en que se ha despenalizado y no legalizado, implica que el Estado contrae la obligación de dar atención o solamente implica, si el tema es despenalizar, no llevar a tribunales a una mujer que aborta? Yo creo que en este caso nuestra legislación debería no llevar a tribunales, como muy bien dice usted, pero además acompañar a la mamá, acompañar a la madre en el caso que tome otra decisión. Si una madre, y lo conversábamos en otro programa, si una madre quiere seguir con el embarazo, a pesar de que el feto probablemente es inviable, si una madre quiere seguir con el embarazo, aunque ha sido violada, va a tener que recibir ayuda psicológica, va a tener que recibir ayuda médica, va a tener que recibir ayuda probablemente cuando nazca el niño para tratamientos especiales mientras dure su vida, que puede ser muy corta. Eso también va a tener que ir muy claro en la legislación. Doctor París, no se trata solo de despenalizar, sino que una serie de otros temas. Pero despenalizar implica además dar atención médica, cobertura de FONASA, cobertura en ISAPRE. O sea, lo que yo voy es que legalmente despenalizar y no legalizar, porque legalizar está claro lo que significa, pero despenalizar obliga al Estado a dar atención médica para practicarse el aborto y también al sistema privado, ¿cree usted? ¿O despenalizar legalmente sí, solo implica no llevar a la cárcel? No, obligatoriamente esto va a tener que quedar en FONASA o en la ISAPRE. ¿Sabe por qué, Mónica? Porque desde el momento en que despenalizamos los abortos que se hacían en forma no correcta, en la casa, en otros lugares, en clínicas clandestinas, con peligro para la vida de la madre, se van a llevar a cabo en los hospitales públicos. Esa es otra de las finalidades de la despenalización. Y al llevarse a cabo en los hospitales públicos en forma segura, con todos los problemas evitables, sin infección, sin romper el útero, sin que se pierda la fertilidad de la mujer, obviamente que eso tiene que estar codificado en FONASA y las ISAPRES también van a tener que, contribuir al pago. Hay quienes sostienen que hay un cierto doble estándar o hipocresía en hablar de despenalizar entonces si es que se le va a dar atención médica y que derechamente se debiera hablar de legalizar en estas 3 causales específicas. Bueno, yo creo que no, en mi opinión me parece que no, porque aquí lo que se está tratando de corregir es evitar que la mujer vaya presa, que el médico vaya preso, y como la mujer puede ir presa, no va a los hospitales, se lo hace en forma clandestina, llega con otro diagnóstico, eso es lo que tenemos que evitar, una interrupción segura. Pero más que eso, también en la legislación debería hablarse prevención, educación en los colegios, el uso del preservativo, el uso de la píldora al día de después, a la cual muchos
partidos políticos se opusieron. El uso de los anticonceptivos, ya sean naturales o artificiales, eso también hay que trabajarlo y ojalá que quede también en la ley. Doctor París, con la legislación actual, con la que hoy existe, ¿usted qué le aconsejaría a una matrona o a un doctor que recibe a una mujer que se ha hecho un aborto clandestino? ¿Que la denuncia o no? No puede denunciarla, la tiene que denunciar por la ley antigua, digamos, porque debe denunciar porque es una pena, es un delito, perdón. Pero no puede denunciarla porque después salió la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que salió en el gobierno anterior. Y esa Ley de Derechos y Deberes del Paciente recuerda que el médico debe guardar la confidencialidad en el trato con la paciente y la matrona también. Por lo tanto, también eso viene a solucionar esa colisión que hay entre la ley de derechos y deberes y la penalización que sufre la interrupción del embarazo. Doctor Enrique París, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias, Mónica. Yo creo que este es un debate difícil, largo, pero me parece bueno que la sociedad discuta estos temas. Un debate, como usted dice, que recién comienza. Muchísimas gracias.